Bueno, muy bien. Bueno, yo, si por ahí, por algún motivo, digamos, los que para hacer una pregunta así en forma grupal y la quieren mandar vía WhatsApp, también, es decir, a mi número también la visualizo, así es que ningún problema. Lo que sí les pido es que no se queden con dudas, lo que sí les pido, o a ver, o si tienen algún pensamiento en disidencia o hay algo, digamos, que no se ha captado, lo que sea, este, siempre en esto, digamos, les pido que se lo manifiesten. Mejor hablarlo que guardarlo y a lo mejor yo doy por algo por sabido, doy algo por entendido y no es así, entonces lo mejor en esto es manifestarlo, así es que eh, ya sea, como le digo, ya sea en forma grupal o personal o como sea, pero hagan llegar las preguntas, las inquietudes, las dudas, háganlas llegar. Por ahí pueden llegar, qué sé yo, a lo mejor se visualiza, a lo mejor se dice, no, ¿qué va a pensar si digo tal cosa, o si pregunto tal otro, o que olvídense de que lo que se pueda pensar, lo que uno piensa normalmente es lo malo, digamos, cuando ves que no se fiesta, así es que eso no tenga ningún problema. Continúo yo con el análisis, continúo haciendo, digamos, este repaso, digamos, de todos los distintos, de las distintas acciones que nosotros llevamos a cabo para que algo se haya levantado, para que algo esté en pie, para que algo esté funcionando como tal. Y en esto hemos entrado a poner este dedo en el ventilador diciendo esto tiene probabilidad de que algo no ande bien, entonces pensamos en todo esto, tenemos que ver, bueno, a ver, ¿qué alimenta esta probabilidad? ¿Qué le da? ¿Qué le da, digamos, a esto este, envergadura para que efectivamente suceda en los lados del suelo? Ahora, bien, visar el proyecto y la construcción. Esto es una de las partes, digamos, fundamentales. Ustedes dirán, ¿por qué no la puso al principio? Bueno, porque antes de que esto llegue, es que nosotros hemos tenido siempre presente que algo ha sido evaluado, entonces a partir de ahí entramos con esto, el proyecto y la construcción básicamente. Tuve un pequeño bajón de internet, así es que se tiene que haber parado ahí un poquito la transmisión. Estaba diciendo sencillamente que cuando hablamos del el proyecto en sí, no solamente hacemos mención al proyecto, sino que también hacemos mención al proyecto estructural. Y en base a esto, bueno, el conocimiento del tipo estructural adoptado y su uso dentro de los límites que incluyen el proyecto actual. En la aproximación del modelo de análisis a la realidad. Esta es una de las cosas que normalmente
Hola, hola, hola. Normalmente cuando pasa un cierto tiempo comienza a haber algunos problemas de internet. Mm, bueno, no sé si es el proveedor o conocimiento del tipo estructural adoptado y su uso dentro de los límites que incluyen el proyecto actual, aproximación del modelo de análisis a la realidad, el análisis estructural y verificación de dimensionamiento, y qué pasa con el reglamento. Todos estos puntos, digamos, son básicos, pero particularmente lo que normalmente uno tiene que hacer pie es la aproximación del modelo de análisis a la realidad. Esta es una de las cosas que lleva a que tengamos muchísimos inconvenientes, es decir, nudos en los cuales estamos viendo de situación o nudos o al revés, nudos en los que decimos que hay en la situación de lo que pensamos que se ha proyectado y lo que decimos que se está pensando, uno de los mayores problemas que podemos llegar a tener. Entonces, el conocimiento del tipo estructural adoptado de su uso y la aproximación del modelo es una de las cosas que tenemos que tener siempre presente en la vista de cuando algo no pasa. A ver, si encontramos, comenzamos a ver algún tipo de manifestación distinta a la realidad, lo primero que tenemos que prever es ver si lo que se ha armado está directamente vinculado a lo que hablar de modelo y realidad es algo básico, pero que en lo nuestro sólido, digamos, hay muchas modificaciones. Menor mencionó de un revisor independiente, y esto nosotros en nuestra zona podemos decir está, pero también la existencia de un revisor independiente lleva en muchos casos a un descompromiso respecto a la situación, el cual no podemos dejar de perder de vista. La existencia o no lleva siempre, digamos, a una realidad, pero que nosotros tenemos que tener presente si existe o no existe un revisor independiente. Lo segundo, o bueno, el punto de calidad y claridad de planos y pliegos de especificaciones, también pasa a ser un punto interesante. Es lo que nosotros normalmente le denominamos ingeniería de detalle. La ingeniería de detalle es la que permite visualizar que lo que está proyectado pasa a la obra, porque cuando nosotros pasamos de un plano en el cual en un plano hay manifestaciones numéricas de planilla y un detallito, significa que en la obra se puede llegar a hacer efectivamente de la misma manera como está previsto. Y esto no menor, particularmente cuando no solamente hablamos de estructuras de hormigón, sino que hablamos de estructuras metálicas o hablamos de estructuras de madera. Particularmente cuando decimos que tenemos estructuras en las cuales hay algún tipo de magnitud en lo que respecta a las mismas. Entonces, si hay o no hay ingeniería de detalle, pasa a ser un método importante a la hora de considerar esta situación de acción que puede llegar a provocar vulnerabilidad. En la medida que nosotros tengamos mayor detalle sobre lo que se está ejecutando, siempre vamos a tener mayor claridad que lo que se haya verificado se ha construido de la misma manera. En la medida que esa ingeniería de detalle esté más ausente, vamos a tener mayor distancia, por supuesto. Respecto a los métodos constructivos conocidos y los controles, es algo no menor porque mucho hablamos de los métodos. Tenemos una gran cantidad de métodos particularmente nuevos, particularmente a veces hasta inclusive adoptados en base a patentes, que no necesariamente posteriormente tienen un reflejo con la realidad, con lo que está pasando. En esto hablo, digamos, por los famosos pernos de corte, las famosas vallas de torsión, las famosas vallas, que son, digamos, elementos en los cuales hay un método constructivo que a veces no es del todo conocido y cuando se lo ejecuta, posteriormente no brinda la función para lo cual estaba y son como una vulnerabilidad. Y los contratos o no
con profesionales y constructores y los controles que tengamos respecto a los contratos. ¿Por qué motivo figura acá la palabra con contratos con profesionales y constructores? Y es por algo no menor. La construcción siempre pensemos que es una actividad de cruce entre muchas actividades o situaciones en las cuales alguien pasa de una determinada actividad y pasa por la construcción simple y sencillamente como un negocio. Podemos llegar a ver en ese negocio acciones de constructores que no tienen ningún compromiso con la actividad. Entonces, los contratos que existen y la viabilización de esos contratos permite que existan o no controles sobre lo que se está haciendo. Esto es un tema que ustedes lo van a vivir lamentablemente porque cada vez es más recurrente esta situación en los cuales hay el negocio impera, el negocio en sí, que no, a ver, nunca lo vamos a poder, eso está por supuesto, pero cuando el negocio impera por encima de la profesión, el profesional muchas veces es dejado como una, permítanme un término no cómodo el que voy a utilizar, pero una maceta, es decir, una situación de adorno, pero que no está brindando la acción profesional que se requiere en lo que se está haciendo. Entonces, ¿se me está escuchando? A ver, escucho ahí, veo ahí una... Matías no me escucha, a ver, no sé si se ha producido algún tipo de delay en la... Disculpe, profe, se producen a veces unos cortes nada más, que parece que el problema de Sí. nada más, No, pero sí se se ha producido, escucha. yo lo visualizo porque tengo la barrita de conexión justamente dejado visible a un costado porque justamente cuando veo que se disminuye, por eso repito, porque sí, estoy visualizando que hay una pequeña salto en la... dejen de decirlo, por favor. Pero siempre lo que estaba diciendo recién. El contrato con profesionales y constructores y los controles sobre los mismos lleva, digamos, a que podamos o no desarrollar una actividad profesional en la cual se pueden brindar o no garantías sobre lo que se está haciendo, porque muchas veces pasa, digamos, de largo y entonces no hay ningún tipo de profesionalismo en lo que se está haciendo. Ahí podemos llegar a encontrar, sinceramente podemos llegar a encontrar, pero situaciones terribles, inclusive en nuestra zona, terribles. Factor humano. Experiencia y calidad de profesional y proyectista va muy de la mano sobre lo que acabo de decir. Experiencia y calidad profesional del director de obra, absolutamente de la mano de lo que estamos hablando. Experiencia y calidad profesional del constructor, de sus técnicos, capataz y obrero, absolutamente de la mano. Experiencia y calidad profesional de revisores externos, absolutamente de la mano, pero la gran realidad es que existan o no existan revisores externos. Muchas veces encontramos situaciones en las cuales, pero con elementos con muy baja solicitación, pero vemos prematuramente, demasiado prematuramente, vemos algunas evidencias que no deberían estarse manifestando en absoluto y encontramos cosas, pero que no tienen razón de ser, pero que la gran realidad lo tenemos que poner de manifiesto. Lugares a donde están las barras y los estribos están todos en el piso, alguien vino, encofró y hormigonó y no se colocó ni un estribo, o se colocó la unión, 5 bulones en la unión y solamente tenemos 3 buloncitos puestos y nos están faltando colocar 2 bulones o más. Situaciones en las cuales hay cosas que directamente deberíamos decir, no podemos, pero existen, las tenemos, convivimos con ellas. Entonces, estamos hablando justamente de esto, estamos hablando de la probabilidad de falla. A ver, cuando nos encontramos con situaciones en las cuales de lo que no tenemos que encontrarnos, pero nos encontramos con estas situaciones, no es que tenemos que hacer exclamaciones de terror, simplemente tenemos que tener la capacidad de poder evaluarla, porque lo que estamos hablando es de qué alimenta o qué no alimenta justamente la probabilidad de que suceda.
Entonces, repetimos con esto, no es para que tengamos una exclamación o que tengamos, digamos, una situación de escándalo. De lo que estamos hablando nosotros en este caso, repito, para que no perdamos de vista, digamos, nuestra dirección, es simple y sencillamente de lo que hemos dicho al principio, una ecuación en la cual tenemos dos factores, probabilidad de falla y una acción desencadenante. Entonces, la acción desencadenante es algo que no conocemos cuando suceda, no conocemos, solamente hemos tomado valores para la misma de tipo reglamentario, pero sí la probabilidad de falla está latente o no está latente. Entonces, estamos haciendo un repaso por diversas situaciones que nos alimentan esa probabilidad de falla. Bien, pasamos a la situación política, económica y social en la zona de obra y su confluencia. Actualmente vivimos un momento muy particular. Nadie puede llegar a pensar que este momento particular que nosotros tenemos en la actualidad no hacen que nosotros tengamos que esta situación política, situación económica, en la cual todos absolutamente estamos insertos, y situación zonal, en la zona de obra. Profe. Bien, cortó nuevamente. Hay varios baches de sucede lo que hacía esto importante, situación política, económica y social. A nivel profesional del sector, la universidad y la investigación, no menor, encontramos lugares en donde por su lejanía y demás, no tenemos absolutamente muchas posibilidades de tener, digamos, un impacto directo, digamos, de todo lo que sean avances y demás. Oficinas administrativas de gobierno y su incumbencia, en esto está a veces estrechamente vinculado a la revisión. Quiero decir algo no menor con respecto a esto, otras situaciones con o sin control. Quiero decir algo muy, muy importante respecto a esto, y es no menor lo que voy a decir, porque muchas veces se puede llegar a entender o no, pero quiero que le den justamente la dimensión que quiero decir. Los controles quiero significarlo en una medida. Nosotros en la medida que hablamos de controles, hablamos de profesionalidad en los controles. Yo lo quiero dejar muy en claro, porque esos controles y la profesionalidad en los controles pueden ser estos públicos o privados, pero independientemente de que sean públicos o privados, lo que quiero poner de relevancia es que tengan profesionalidad. ¿Por qué lo digo esto? Porque los controles muchas veces pueden tener solamente un carácter meramente remunerativo. Al hablar de un carácter netamente remunerativo, quiero significar que solamente sean para el pago, pero de lo que sea. No quiero hacer mención a nada, ni a lo bueno ni a lo malo, pero que sean solamente proyectables los controles en base al pago de, pero que no exista profesionalidad en los mismos. Entonces, esta situación en general la quiero llevar, y lo insisto en esto, tanto al plano público como al plano privado. Absolutamente ninguno de los dos se distancia de lo que estoy diciendo en lo que respecta a la existencia o no de la profesionalidad en esta acción. Y esto lo llevo, digamos, lo traigo a colación porque hace no muy poquito tiempo todos hemos sido, digamos, testigos de algo que pasó en una zona en donde
lo privado prevalece respecto a lo público y en alguna medida, digamos, se le da una cierta relevancia, y sin embargo se pusieron en evidencia un montón de situaciones en las cuales los controles solamente hacían referencia a que eran susceptibles de transacciones monetarias, pero que no tenían nada que ver con la profesionalidad de los mismos. Entonces, repito nuevamente con respecto a esto, a cuando hablamos de controles, hablamos de la profesionalidad en estos, tanto públicos como privados. Por ese motivo es que las situaciones con o sin control siempre las ponemos de manifiesto, porque la palabra control tiene que ir de la mano de que tengan o no un impacto beneficioso en lo que estamos haciendo. En muchas circunstancias eso no tiene nada que ver con un beneficio. Y por último, el uso, que por lógica podríamos haberlo puesto al principio, pero lo he querido dejar para el último, porque en base al uso, en base justamente que el uso no siempre es el mismo, y entonces tenemos que decir si el uso ha sido, que el uso previsto es o no es el que había sido originalmente previsto. Entonces, si el uso es o no es el que estaba originalmente previsto, tengo siempre que decir si lo que tengo en este momento construido es o no es adecuado para eso. Entonces, en base a eso, es que siempre nosotros lo que estamos haciendo cuando hablamos de probabilidad de falla, hablamos de evaluación de reservas para cuánto de ese uso podía ser o no podía ser. La instalación de un servicio y su interacción con la estructura, lo mismo que dije anteriormente, los cambios de uso, el tiempo y el clima al cual han estado sometidos. Todas son estas acciones en las cuales nosotros tenemos que ver que son situaciones en las que la probabilidad de falla está presente o no está presente. Y repito, volviendo a primero que habíamos hecho de manifiesto, nosotros comenzamos siempre con las acciones en ese análisis de carga. Cuando nosotros hacemos un análisis de carga, siempre tenemos que tener siempre previsto que ese análisis de carga posteriormente sea o no codificado. Nosotros visualizamos muchas veces un análisis de carga en el cual nosotros vamos y decimos desde peso propio, y decimos peso propio, y observamos y dice peso propio, espesor 10 centímetros. Medimos y tenemos un espesor que es de 15 centímetros. Entonces, si estamos hablando de que ha sido evaluado un peso propio con 10 centímetros, imaginemos una losa de hormigón armado, por ejemplo. Hemos previsto una losa de hormigón armado, peso propio 10 centímetros. Y posteriormente medimos y vemos que tenemos 15 centímetros en lo que hace, digamos, al hormigón. Pregunto, en ese análisis de carga, en carga permanente, ¿cuánto de más estamos teniendo? ¿Cuánto de más estamos teniendo si estamos teniendo ahí nada más que la visualización de que tengo un 50% más en uno de los elementos cuando lo evaluamos es el más pesado de todo? Tengo, por ejemplo, una sobrecarga, una de las mayores inconvenientes que a veces que podemos llegar a encontrar, es que, por ejemplo, tengamos, un aislamiento térmico, un aislamiento acústico, en el cual hemos previsto 5 centímetros, 10 centímetros. Medimos, tenemos 20 centímetros, porque por un problema de niveles, porque se le han dado los desniveles para una evacuación de agua, etcétera, encontramos y tenemos 5, 10 centímetros de más en ese elemento. Cuando nosotros vamos y visualizamos cuánto es la densidad que nosotros hemos colocado, y tenemos que se ha colocado para un elemento en el cual estaba puesto por un aislamiento, una densidad del orden de, supongamos, 1.200, 1.500 kilos por metro cúbico, y vamos y evaluamos y tenemos una densidad que está en el orden de 2.000, 2.100, 2.200 kilogramos por metro cúbico. Bueno, de esto estamos hablando. Es decir, hasta dónde lo que realmente se ha hecho responde a lo que estaba previamente pensado que así sea. Entonces, la distancia que existe entre una y otra cosa está dado justamente, o nos está dando justamente, qué es lo que está alimentando esta probabilidad de falla. Cuando nosotros vemos y analizamos y tenemos, digamos, por delante programas de efectivo uso para los análisis estructurales,
pero esos programas son cargados con datos. Esa carga de datos, ¿hasta dónde nosotros la conocemos efectivamente? ¿Hasta dónde nosotros conocemos las respuestas de los programas de cálculo? Esto es un tema no menor, y en la medida que los programas de cálculo se van perfeccionando, con total y absoluto conocimiento tengo que decir que la mayoría de los programas se van migrando hacia los sistemas BIM, pero están siempre en la búsqueda de dar mayor referencia gráfica, y dentro de esa referencia gráfica a veces nosotros queremos individualizar elementos estructurales que han sido evaluados de una determinada forma y se nos desdibujan a veces en lo que hace a la evaluación. O programas que están siendo cargados con reglamentos de otras zonas y son equiparados a los reglamentos nuestros. Entonces, repito con esto, muchas veces utilizamos programas de cálculo en ciertas determinadas usos, pero que nosotros los utilizamos sin conocimiento del programa, o vamos los datos, no tenemos absoluto conocimiento de esos datos y por lo tanto las respuestas no son del todo concluyentes con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, todo esto lo tenemos que pensar con un pensamiento que hace a algo como parecido a un globo. Esto fue un análisis, digamos, de Beckley, que trabaja y está puesto en la bibliografía, posteriormente lo pueden ver, que trabajó mucho en esto, hizo este análisis con un globo. En la medida que nosotros un globo, ahí nosotros lo inflamos. Si nosotros tenemos con poco aire ese globo, nosotros podemos acercarle la punta de una lapicera, nosotros no le hacemos absolutamente nada al globo. En la medida que nosotros vamos inflándolo más, con un elemento que inclusive casi no tenga ningún tipo de punta, nosotros se nos puede llegar a reventar. Incluso podemos llegar a inflarlo, que no se acerque absolutamente ninguna punta para que lo toque y se reviente el globo. Dicho en otras palabras, la proba que estoy mencionando está estrechamente vinculada a este concepto. La probable falla es el aire que está dentro de ese globo. La punta que nosotros acercamos para que toque el globo es la acción desencadenante. Una acción desencadenante relativamente muy baja o casi nula puede provocar una situación no deseable, e inclusive hasta la inexistencia de esa acción desencadenante puede llegar a provocar una acción de falla en la cual no se ha acercado absolutamente nada. A partir de todo esto, entramos o comenzamos a pisar otro terreno que es el de la seguridad. Y en base a esto, habiendo realizado todo este análisis anterior, es que tenemos que pensar que nosotros efectuamos siempre la seguridad en base al uso de coeficientes de seguridad, o muchas veces, mejor dicho, hablado, coeficientes de inseguridad. Es decir, que cuando efectuamos cualquier análisis, nosotros comenzamos a mayorar, o por un lado mayoramos cargas, o por otro lado mayoramos o minorizamos valores de resistencia. Pero lo que en todos los casos estamos haciendo, estamos comenzando a utilizar coeficientes que los ingresamos, estos coeficientes, como para en alguna medida mitigar la ignorancia o el desvío que podemos llegar a tener en base a algo que habíamos previsto originalmente. Entonces, ese coeficiente es algo que nos va a relacionar lo que hace a los elementos resistentes respecto a los elementos solicitantes. Bien, entonces, ese coeficiente es lo que nos va siempre a regular, y anteriormente habíamos efectuado un factor, ahora en este caso vamos a efectuar un cociente entre la resistencia y las solicitaciones. Siempre la resistencia tiene que ser superior a las solicitaciones. Entonces, nosotros, la demanda está dada en base a las solicitaciones. Y entonces, cuando nosotros hablamos de resistencia, nosotros estamos hablando de todo lo que nosotros estamos colocando para que genere ese esqueleto en sí de resistencia. Cuando nosotros hablamos de solicitaciones,
estamos hablando de todo lo que lo va a cargar. Insisto que puede ser en forma permanente o accidental. Puede estar presente o puede no estar presente. Pero entonces, siempre este cociente, ¿cómo tendrá que ser? ¿Cómo tendrá que ser este cociente respecto a una cuantificación, este cociente de resistencia respecto a solicitación? Mayor que 1. Muy bien, Juan. Claro, siempre este coeficiente tiene que ser mayor que 1. Si nosotros es igual a 1 este coeficiente, nosotros, ¿qué es lo que estamos hablando? Justamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Incertidumbre total. Si este cociente es 1, es decir, las resistencias son iguales a las solicitaciones. Ahora, lo desagradable es si la resistencia es inferior a la solicitación y ese valor de 1 cae por debajo. Y entonces ahí es donde estamos con problemas. Ahí es donde comenzamos a ver que hay algo que está pendiente de algo o hay algo que comienza como la cadena, es decir, comienzan a desprenderse los eslabones y por lógica todo comienza a quedar pendiente del eslabón más débil y entonces a partir de ahí es que se nos comienzan a abrir los eslabones y ahí es donde tenemos problemas. Por ese motivo es que acá tenemos que hacer mención de seguridad central, es decir, estamos tomando la media de todo lo que tenemos en base, digamos, a la concomitancia de elementos estructurales. Entonces, acá todo comienza a funcionar como una cadena. Ahora, el gran tema que siempre vamos a tener presente es que todo, como dijimos al principio, todo lo que sube baja, entonces acá tenemos uno de nuestros grandes inconvenientes. Es decir, pero lo que tenemos que evaluar justamente es el coeficiente de seguridad central. También vamos a introducir algo que en este tipo de casos, como el coeficiente de seguridad central normalmente nos lleva a valores promedio que pueden llegar a presentarse con deltas muy elevados entre un valor y otro valor, entonces ese deja de lado a otro coeficiente de seguridad que pasa a ser el coeficiente de seguridad característico, en el cual tengamos que la probabilidad de ocurrencia de algo esté limitada a un determinado factor. Y por ese motivo es que la estadística en general nos lleva a que ese valor va a estar dado en relación a un 5 o un 10%, dependiendo de los materiales, dependiendo del grado de evaluación de los materiales. Ustedes pueden evaluar las nuevas normas en algunos materiales y en base a la cantidad de muestras que nosotros podemos llegar a tener de análisis, es que nosotros podemos llegar a circunscribir esa probabilidad de ocurrencia de lo no deseable al 10%. Profe, Ahí estoy volviendo. Hubo otro saltito de la... bueno, ahí estoy volviendo. Creo que se está escuchando ahora, ¿verdad? Hola, hola, ¿se está escuchando? Bueno, por la sí, hora, sí, se por la escucha. hora vamos a ir, por ahora vamos a hacer una toma de atencia. Acá, la verdad que no se me había perdido un poquito de vista la hora por ver otras cosas. Este, mm, Tomo asistencia, está bajada la asistencia. Bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta?
Bien, 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 bien. Creo que ahí está volviendo otra vez el audio. Bueno, repito nuevamente, una inquietud. Vamos a dejar acá. Parece que ahí se están acentuando algunos problemitas con el internet en este momento. Bueno, si no hay ningún comentario, bueno, les agradezco la presencia y bueno, estamos en contacto. Dios mediante nos estaremos viendo mañana para bien. Muchas gracias y hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, profe.